Bien, vamos a explicar los códigos de el cálculo del volumen del cilindro, del volumen de un cono y del volumen de una esfera. Vamos a iniciar el caso del cilindro. Tenemos entonces un programa que usa dos funciones que no tienen parámetros y que no tienen valor de retorno, que es una de las condiciones de la tarea que tenemos que realizar esta semana. Bien, declaramos tres librerías que include, o las incluimos, stdio.h, stdlib.h y math.h. Y definimos una constante llamada pi con este valor, 3 y una serie de decimales, que es el valor de pi aproximado. Como ya sabemos, si hemos visto el video anterior, declaramos en esta parte del programa los prototipos de las funciones que vayamos a utilizar, que son dos, como ya comentamos. Volumen, cilindro y pausa. Ambas funciones son de tipo void, o sea, de tipo void quiere decir que no retorna ningún valor. Y el paréntesis vacío, los cuales también podrían incluir la palabra, el tipo void, así, aunque no es necesario, por eso yo los pongo en vacío, quiere decir que no tienen parámetros o no tienen argumentos. Esas funciones, estas dos funciones. Pasemos al código de la función principal, o sea, la función main. Tenemos aquí en ella que estamos utilizando un do while. ¿Sí? Aquí vemos abajo el while. Aquí tenemos el while, que no alcanzamos a ver en la diapositiva anterior. Entonces regresamos al anterior. Entonces tenemos aquí un menú que consta únicamente de dos opciones, que son 1, volumen cilindro, y 0, perdón, salir. O sea, dos opciones en el menú, volumen cilindro y salir. Y el usuario va a elegir una de las dos opciones. Entonces, una vez que el usuario ha elegido una de las dos funciones, pasa a lo que no hemos visto previamente, que es switch. Switch permite elegir la opción y llevarnos al caso que comprende. Por ejemplo, si elegimos la opción 1, switch nos lleva al caso 1. Si el usuario capturó la opción 0, que es salir, entonces se va al caso 0 y aquí hace un break. El break significa que va a finalizar el programa. Se sale pues del programa. La opción default quiere decir que si el usuario elige una opción no válida, aquí es capturada. Manda un mensaje de pantalla que el usuario capturó una opción no válida, pues puede ser un 3 o un 0 o un 5. Son opciones no válidas, es decir, que no existen en el menú. Aquí se invoca la función pausa para poder leer el mensaje, opción no válida. El programa hace una pausa. Previamente, si elegimos el caso 1, invocamos a la función volumen cilindro. Entonces, aquí tenemos la función pausa de tipo void, que simplemente imprime en pantalla, pulsa una tecla para continuar, hace una pausa y damos enter y continuamos. Y aquí tenemos la función volumen cilindro, que es de tipo void, como ya comentamos al declarar su prototipo. Internamente en el body o cuerpo de la función necesitamos declarar dos variables de tipo local, float, de tipo float locales, radio y altura. Recuerden que estas dos variables locales no son visibles desde el exterior, únicamente son visibles dentro de esta función llamada volumen cilindro. Aquí vemos en el encabezado el nombre y el tipo de la función.
además de los parámetros de ella, que en este caso son 0, no tiene ningún parámetro. Bien, al usuario se le pide que capture el radio y capture la altura. ¿Y qué hace el programa entonces? La función imprime el volumen de cilindro una vez que ya contiene esos dos datos. La fórmula es pi por radio al cuadrado por altura. Hace una pausa para ver el resultado y ahí entonces retorna el control, esa función, a la parte donde fue llamada, que es aquí arriba. Aquí fue llamada. Una vez que retorna el control a la función main, que es donde está la llamada, hace un break, o sea, ahí termina el programa. Un comentario más, el switch incluye una llave de apertura y aquí abajo una llave de cierre. Bien. Tenemos ahora el programa volumen cono. Este programa entonces, al igual que el del cilindro, no tiene parámetros y tampoco tiene valor de retorno. Contiene las librerías iguales que las que incluimos para volumen cilindro, que son 3, les includes, stdio.h, stdelete y math.h. Y definimos una constante llamada pi con este valor, que ya conocemos de nuestros cursos de física. Bien, enseguida viene la declaración de los prototipos de las funciones, que son dos: volumen cono de tipo void, sin ningún parámetro, y la llamada pausa, que es de tipo void, para que se haga una parada momentánea en la ejecución del programa. Bien, pasamos a main, la función main. Tenemos el menú, que incluye también dos opciones, la 1 volumen cono y la 0 salir. El usuario elige una de las dos opciones y usando el switch nos redirigimos al caso correspondiente. Este es el caso 1 del menú. Entonces vamos a invocar a la función volumen cono. Si fuera el caso 0, ahí haría un break, o sea, ahí termina el programa. Si fuera un caso erróneo del menú, como un 0, un 5, etcétera, nos mandaría el mensaje opción no válida y ya invocaría la función pausa para que haga un alto y podamos leer este mensaje opción no válida. Bien, entonces regresamos al caso 1. Invocamos a la función volumen cono. Aquí la tenemos. Perdón. La función volumen cono, que ya sabemos que es de tipo void, aquí vemos el encabezado de la función, el header, y entre llaves de apertura y cierre, el body, o sea, el cuerpo de la función. Necesitamos declarar dos variables locales, radio y altura, porque le vamos a pedir al usuario que desde dentro de la función pida, o dé más bien, o captura del teclado, dos datos guardados que se van a guardar en la variable radio y en la variable altura. Una vez capturados estos dos datos, ya la función puede calcular el volumen del cono, que es pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Hace el cálculo, lo imprime en pantalla y luego invocamos a pausa para que podamos leer el resultado. Entonces ahí terminaría nuestro caso de cálculo de volumen del cono. Tenemos ahora entonces volumen esfera. En volumen esfera también
necesitamos declarar dos prototipos para dos funciones que no tienen parámetros ni valor de retorno, o sea que son del tipo void. Y que en el argumento tiene un void o cero, o está vacío el paréntesis. Tenemos las tres librerías incluidas, stdio.h, stdeli.h y mat.h. Y definimos una constante pi, cuyo valor aproximado ya conocemos. Es una constante. Bien, aquí viene la zona de declaración de prototipos después de los include y los define, como lo vimos en el video anterior. Entonces, estamos declarando la función cuyo nombre es volumen-esfera de tipo void sin argumentos o parámetros. Vean aquí, paréntesis vacío. Y aquí tenemos el prototipo de la función pausa, también del tipo void y sin parámetros. Aquí tenemos el paréntesis vacío. Pasamos a la función main o la función principal. Tenemos entonces un menú compuesto de dos opciones similar a los dos anteriores, que es número 1, volumen esfera, y número 0, salir. Le pedimos al usuario que elija una opción, el usuario la captura y pasamos al switch, que abre con una llave y cierra con otra llave. Aquí entonces, si tenemos el caso 1, que es el cálculo del volumen de la esfera, entonces invocamos a la función que realiza esta tarea, que es volumen-esfera. La invocamos. Si fuera que el usuario haya elegido la opción 0, entonces el programa termina con el break. Aquí esta directiva break hace que el programa se interrumpa y termine y finalice. Como ya comentamos previamente en los dos casos anteriores, si el usuario captura una opción que no existe en el menú, nos manda el mensaje el programa que dice opción no válida y hace una pausa invocando a la función que realiza esta tarea, hacer la pausa, que es esta función de tipo void, que manda un mensaje, pulsa una tecla para continuar, haciendo la pausa, y entonces retorna el control al menú para que él se elija la opción correcta. Entonces, si el usuario eligió la 1, invocamos a la función volumen esfera que tenemos aquí, y que nos indica lo siguiente. Tenemos en el encabezado header de la función volumen-esfera de tipo void y sin argumentos o parámetros. Aquí tenemos. Para calcular el volumen de una esfera únicamente requerimos el radio. Entonces, localmente, dentro del cuerpo o body de la función, declaramos una variable de tipo local llamada radio, de tipo float, perdón, llamada radio. Le pedimos al usuario que capture el radio. Una vez que el usuario capturó el radio, la función calcula el volumen de la esfera con la fórmula pi por radio al cubo por 4 sobre 3, o sea, es 4 tercios de pi por radio al cubo. Y ahí termina nuestro programa, entonces, de cálculo de la esfera. Recordemos que estos tres códigos nos servirán para realizar la tarea encomendada para esta semana.